Iniciamos con su programa hecho por y para adolescentes, Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Aquí promovemos el protagonismo de las adolescencias y jóvenes por la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. También hablaremos de frente y sin roches sobre la prevención del embarazo adolescente, diversidad y una vida libre de violencia basada en género. Muy buenas tardes, amigas, amigos y amigues. Bienvenidos y bienvenidas a su programa favorito, hecho por y para adolescentes, Tejiendo Voces. Esperamos que se encuentren disfrutando mucho su feriado largo, sus plancitos en la playa, picnics, etc. Pero nosotras no paramos, seguimos aquí listísimas para darles mucha información importante. Así que iniciemos el programa. Soy Alexandra Calderón del colectivo Flaves, formando líderes y lideresas adolescentes de Villa El Salvador. Un saludo a todos los chicos y chicas que nos están escuchando desde sus casas y a nuestros queridísimos vecinas y vecinos que nos siguen a través de Radio Estéreo Villa 101.7, comunicación para la vida. A ti que nos estás escuchando, no te desconectes del programa, que va a estar súper bueno. Estoy aquí con mi compita Ranyana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo va tu semana larga, tu feriado? Danos un poquito de spoilers de tus fiestas. Hola Alexandra, muy bien, acá chorreando y también avanzando tareas ya que estamos a full. Pero ahora nos toca conversar con ustedes, vecinas y vecinos, y como dice el eslogan del programa, la información siempre nos va a conectar. Un saludo para todos los colegios del Rey Juan Carlos de Borbón, Naciones Unidas, República de Bolivia, Perú, Inglaterra, Pachacútec y a las organizaciones sociales como Entre Amigos y Bichama Teatro, que ya están súper conectados y conectadas a este increíble programa de Tejiendo Voces. Compartan, chicos y chicas, el programa y escríbanos, cuéntenos qué están haciendo en este fin de semana largo, quizás están yendo a la playa o un plancito por ahí en compañía, o tal vez están maratoneando con una serie super top y nos cuentan todo ello. Así es, escríbanos, cuéntenos, pásenos sus datos de top de series. Bueno, ahora vamos a lo que vinimos. Nuestro tema de este programa es muy importante y potente, pero sobre todo un tema del que todas y todos debemos estar enterados e informados. Sabemos que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y sí, se dice conmemora, no se celebra. En este programa les vamos a contar por qué esta fecha es tan emblemática, ya que es un día de lucha y conmemoración, y no un día para salir a felicitar o regalar rosas. El Día de la Mujer en donde puedes tomarle tanta importancia o recién poderla al alcance de tus ojos. No es así, porque muchas veces buscamos regalar rosas, chocolates o peor de todo, algún electrodoméstico por el Día de la Mujer, lo cual es totalmente absurdo e inválido. Hoy en este programa les vamos a contar la historia de este día, ya que este día está lleno de lucha por mujeres que resistieron y se levantaron ante la opresión y abusos. Totalmente de acuerdo contigo, Ale, así que hoy traemos un programa lleno de información e invitadas de lujo. Como siempre, nuestra producción luciéndose. Además, vamos a contar con su participación y con sus comentarios. En el primer bloque vamos a tener como invitada a Camila Hernández, activista adolescente del distrito de San Juan del Lurigancho, para contarnos un poquito de su experiencia en la lucha por la defensa de sus derechos de las adolescencias. Además, vamos a contar con la participación de la especialista Amire Ortiz, abogada y activista feminista, que nos hablará un poco de la situación de las mujeres en el Perú y el contexto actual de la lucha por la equidad de género. También no se pueden perder nuestra peli o serie de la semana, nuestras grandes trivias, preguntas del público y nuestra nueva sección, ¿Qué falta?, donde conversamos sobre los momentos más humildes en torno al 8M y, como siempre, el sorteo del kit activista. Excelente, nos vamos de lleno con nuestro gran programa. Ya les contaremos sobre las novedades que se vienen, pero antes, amigos y amigas que nos escuchan, si quieren ir livianes por el verano, no te pierdas de tu kit activista de Voces al Poder, que incluye un canguro súper cómodo y amplio. Pues no esperes más, tu kit activista llega al rescate y puede ser tuya. Y Ranyana, cuéntanos, ¿qué deben hacer nuestros oyentes para ganarse este super kit activista? Es muy fácil y sencillo. Hay dos formas de ganar el kit activista. La primera es compartiendo la transmisión en tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram u otra. Y la segunda es respondiendo a la trivia que saldrá en el transcurso del programa. Si aciertas con la respuesta, ingresas al sorteo del super kit activista y pues eso sería todo. Antes que nada, para poder llenar de información
información con nuestras nuevas invitadas de lujo, queremos contarles un poco de la historia en torno al 8M, el Día Internacional de la Mujer. Tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar la voz cada vez más. La vida de la mujer en Occidente, por aquel entonces, era una continua historia de limitaciones, ni derecho a voto, ni poder manejar sus propias cuentas, ni formación y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Entonces, recibieron burlas especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. Destaca la ONU en un especial sobre el activismo de la mujer a lo largo de los años. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala directa del Día Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día Nacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. En este contexto, irrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia como impulsora del Día de la Mujer Internacional, la comunista alemana Clara Zetkin. Ella sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de 1 millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y no a la discriminación laboral. No obstante, en sus inicios, la conmemoración también sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial, recuerda la ONU. Y ahí se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. La fecha en la que comenzó esa huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces el de referencia en Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día, en el calendario gregoriano, fue el 8 de marzo, y esta es la fecha en que se celebra ahora. Además, en 1945 se forman Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que se consagra la igualdad de género. 3 décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Toda esta información la recopilamos desde la plataforma de la ONU y BBC. Vecinas y vecinos, a todos nuestros oyentes, esperamos que toda esta información les ayude a saber un poquito más sobre el origen del 8M y por qué es que es un día de conmemoración y no de celebración. Además, la lucha por las mujeres. Por eso salimos a las calles, porque aún es necesario varias décadas después recordar la conmemoración de este gran día. Claro que sí, mi querida Ranyana, siempre tener en cuenta que esta fecha no es para felicitar, sino conmemorar y recordar a todas esas mujeres que lucharon contra esa opresión en ese entonces y sean admiradas por su gran papel fundamental en la
la historia. Ahora ya me encuentro con nuestra primera invitada. Como les habíamos comentado, ella es Camila Hernández, exalcaldesa escolar y activista feminista adolescente, batuquera y representante general de la plataforma adolescente juvenil Activemos por la Igualdad e integrante del colectivo Vayamos de San Juan de Lurigancho. Hola Camila, es un gusto saludarte y tenerte en nuestro programa. Queremos empezar con una pregunta fundamental. ¿Qué te llevó a interesarte por el feminismo y a convertirte en activista? Hola Alexandra, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por este espacio también. Y bueno, ya contestando tu pregunta, ¿qué me llevó a interesarme por el feminismo y convertirme en activista? Es como la frase que se ha escuchado, ¿no? O sea, uno se vuelve feminista con su propia historia. Creo que conmigo aplicó la misma historia, la misma frase. Desde que tenía los 11 años, cuando estaba en la época en la que te empiezas a cuestionar las cosas, y no tenía idea en ese tiempo lo que era el feminismo, el activismo. Y en ese tiempo yo estaba en provincia, me encontraba en la selva, en Tarapoto. Bueno, veía cómo es que estaban normalizados los casos de embarazo adolescente, cómo se normalizaban los casos de violencia, y también los casos de bullying, o sea, eran muy normalizados, muy normalizados. Y bueno, me fijé, o sea, estaba con ese ojito de fijarme cómo es que había este círculo, ¿no? O sea, que era muy normalizado en el que, por ejemplo, tienes 15, 16 años, te embarazas, dejas el estudio y te dedicas al hijo y al hogar. Y en los colegios no se tocaba nunca nada sobre educación sexual integral. Cuando llegué a Lima, cuando tenía los 16, me empezaba a cuestionar demasiado y me daba cuenta de que, o sea, de lo que estaba pasando estaba muy mal. En ese tiempo ya estaba en el colegio. Cuando estaba en segundo de secundaria, y de hecho fue como que ya un despertar, ahí como que no fue una total abrir de ojos, pero fue como que un darse cuenta, pues, ¿no? O sea, me acuerdo que justo un día en el colegio había discutido con una profesora que me decía, me metía mucho sobre el tema de Dios creó eso acá y eso acá, y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, y la verdad es como que me di cuenta de que lo que me decía la profesora pues estaba mal, pues. Y entonces, para acordarle un poquito más, fue gracias al proyecto que se vino impulsando en mi colegio, que pude conocer un poquito más de lo que fue el activismo, me pudo dar estas herramientas para poder entrar a lo que es el feminismo, poder conocer, pues. Y cómo es que también identificar también, por ejemplo, ahora puedo identificar pues dónde existen estos espacios machistas, adultocentristas, y cómo está también conformado el Estado, pues, y cómo es que existe una vulneración y violación tan grande a lo que es los derechos de las mujeres, pues. Y eso fue un poco pues que me llevó a interesarme por el feminismo y también convertirme en activista, porque pude darme cuenta de todas las problemáticas que existen dentro de mi distrito, que es pues San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de toda Sudamérica. Y eso, Alexandra. Wow, Cami, súper interesante todo lo que nos cuentas. ¿Y cómo crees que los adolescentes pueden contribuir al movimiento feminista durante el 8M y en general? Bueno, si hay algo que siempre escucho y explico demasiado también, es que la voz adolescente es muy importante. Y algo que es el movimiento feminista, que es que a medida que avanza los tiempos, este también va avanzando. Y ahora, la verdad me alegra ver que exista mucho más la participación adolescente en estos espacios. Yo como adolescente, la verdad, el día de la marcha del 8M, fue un momento, Dios mío, grandioso ver cómo es que adolescentes de los 12, 13 años estaban toda una batucada aguantando las 2 horas de marcha, y cómo es que también estos adolescentes se daban cuenta de las violencias que existían dentro de sus espacios, pues, ¿no? El colegio. Cómo es que yo veía ahorita los adolescentes más chiquitos todavía de 14, 16 años, cómo es que asimismo se daban cuenta de que existían violencia en sus colegios y identificaban, pues, y estos mismos también salían a defender sus derechos. Claro, los adolescentes tienen voz y tienen
una manera de expresarse que creo que nos ayuda mucho a luchar contra también el 8M, ¿no? ¿Qué actividades o acciones específicas llevaron a cabo a los jóvenes y adolescentes feministas de la plataforma que conformas o la colectiva para conmemorar el 8M? Bueno, una de las acciones que, bueno, no me tanta también de las tantas actividades que venimos realizando dentro de Activemos por la Igualdad en el marco del 8 de marzo son volanteos, semaforazos, full activación también en redes sociales para poder concientizar y visibilizar la importancia de la mujer en la sociedad y las violencias que sufren día a día las mujeres en su condición. Pues voy a decir un pequeño como que recuerdito que tengo el año pasado que habíamos hecho un piquetazo fuera del colegio. Entonces, justo en la hora en el que salían los de primaria, pues la primaria, entonces estábamos en la puerta del colegio, estábamos tres adolescentes si no me equivoco, y estábamos volanteando. Entonces, justo salían pues, eran mayormente mujeres las que salían con sus hijos. Entonces me acuerdo que estábamos afuera del colegio, en la frente de la puerta del colegio, y en lo que estábamos volanteando, y algo que pudimos identificar es cómo se desconocía también los casos de violencia, cómo es que no sabían, solamente conocían la violencia física, más no la psicológica, y algo que siempre se está muy presente, pero sin embargo no es visibilizada, es la violencia económica también que existe y se da la violencia económica. Y ella, pues, o sea, es eso, o sea, sorprendente ver la realidad, pues, que existe también en nuestro distrito, en nuestro país, pues, como que hay un desconocimiento tan grande en torno a lo que es las violencias, pues, y si no lo reconoce, también es como, o sea, algunas no sabían a dónde acudir en casos de violencia. Y bueno, ahí estábamos nosotros como adolescentes, llevando estas acciones pues para poder también un poco conmemorar el 8 de marzo, que como bien decías es un día donde estamos conmemorando pues a todas las mujeres que lucharon y siguen luchando también por la defensa de nuestros derechos. Y ahora, ¿qué crees que puede hacerse para aumentar la conciencia sobre el significado y la importancia del 8M entre los jóvenes? Bueno, yo que creo que puede hacerse para aumentar sería poder seguir visibilizando los casos de violencia, ¿no? Y que el 8 de marzo, que como bien he visto en las redes sociales, no es motivo de burla, no es motivo uy, mira, el 8 de marzo, esto de acá, como he visto que ha habido mucho en las redes sociales, pues, y que es un día de conmemoración, como decía, por todas las que lucharon y luchan por una vida justa y libre de violencia. Hacerles tomar conciencia, y es algo que cuesta poco a poco, pero que al final de cuentas como adolescentes hemos también venido aplicando dentro de nuestros colegios. Bien me acuerdo que discutía con un compañero que me decía, pero no entiendo por qué marchan, pero no entiendo por qué es que salen a las calles. Y ya pues entonces yo siempre andaba con mis trípticos Activemos, entonces le mostraba, pues le decía, existen casos de violencia hacia la mujer, y le mostraba las cifras, porque me decía, pero no, ¿tú qué sabes? A ver, dime un caso, y yo le mostraba las cifras, y así poquito a poquito iba a mi salón, y así fuimos como que avanzando, y así como que los adolescentes dentro de Activemos hemos venido también haciendo tomar conciencia, no solo en el colegio, también a veces en nuestras familias y dentro de nuestros espacios pues en los que compartíamos. Visibilizábamos cómo es que existían estos casos de violencia hacia la mujer en cualquier espacio, dentro de los colegios, de las calles, y cómo es que también el rol del Estado en este caso, que no hace nada y se siguen vulnerando los derechos de las mujeres. Y eso es algo que cuesta poquito a poquito, pasito a pasito, como el caracolito, pero que
dentro de nuestro espacio como adolescentes hemos venido haciendo dentro también de nuestros colegios. Yo en el Benito también fue difícil también al comienzo poder hablar sobre violencias, poder ver cómo es que existía esta desigualdad, pero pasito a pasito como el caracolito hemos venido avanzando, los adolescentes hemos venido haciendo incidencia y dentro de mi municipio también hemos venido haciendo incidencia para poder prevenir los casos de violencia hacia las mujeres. Sí, Cam, lento, pero al menos gracias a Activamos por la Igualdad hemos avanzado mucho en diferentes aspectos. ¿Y qué papel juegan las redes sociales y la tecnología en la difusión de mensajes feministas y la organización de actividades para el 8M entre los jóvenes? Juegan un papel muy, muy importante, también es fundamental, porque en esta, como nos llamamos, generación tecnológica, esta generación que está muy avanzado con la tecnología, las redes sociales juegan un papel muy importante y fundamental. Más que todo porque en las redes podemos identificar cómo existen estos discursos prohibidas, estos discursos de odio, estos discursos de los antiderechos, y cómo es que tratan como que de hacer quedar mal al movimiento feminista, pues cómo es que tratan de decir, ay no, eso de acá, y las típicas narrativas, los típicos discursos que vamos escuchando, pues, ¿no? Hace poco creo que estaba viendo en las redes cómo es que salía esta proyecto de ley, creo que no sé si es ley ya, de lo que andaba este congresista por el esto del niño nacido, no nacido, algo así estaba escuchando, y cómo es que también se utilizan las redes para esto, pues, ¿no? Y bueno, pero también mirándole en su lado positivo, en las redes sociales Activemos, más que todo nos ayudó un montón para poder llegar a más adolescentes, jóvenes, adultos, y que puedan conocer más sobre lo que es el activismo, el feminismo, y también, porque, por ejemplo, desde la asamblea del 8 de marzo, había un bloque de las primerizas, por ejemplo, y había un montón, de mujeres y disidencias en toda su diversidad, que eran la primera vez que habían marchado, se enteraron por medio de las redes sociales, fueron todo un bloque, y también pues para eso también nos ayudan las redes sociales, pues, y que puedan conocer. Hemos llegado también a muchos adolescentes, como nosotros vamos compartiendo ahí muchos flyers sobre prevención de la violencia. También es muy importante, pues, no compartir estos canales de ayuda, cómo podemos identificar los casos de violencia, para así poder prevenir también estos casos, y como ahora, por ejemplo, los casos de violencia que se dan más que todo en los adolescentes. Bueno, hablo desde adolescentes, cómo es que se dan estas violencias dentro de entornos virtuales, pues, ¿no? Ciberbullying, ciberacoso, y cómo es que también usan las redes sociales, por así decirlo, de mala manera. Se crean esas páginas donde empiezan a hablar y de ahí se forman peleas, y también se ha visto cómo se usan las redes sociales para esto, pues, ¿no? Pero también de la forma positiva, nos ayuda un montón para poder difundir, para poder concientizar, llegar a más personas, para poder prevenir la violencia hacia la mujer. Bueno, gracias. Bueno, te lanzo la última pregunta. ¿Cuál es tu visión para el futuro en términos de igualdad de género y cómo crees que los jóvenes puedan contribuir a hacerla realidad? Bueno, si bien estamos en una nueva generación, mi visión y meta, bueno, la visión y meta también de Activemos, es que siempre será luchar y seguir incidiendo porque exista una ley de educación sexual integral con enfoque de género. El futuro nuestro es, y como jóvenes, como adolescentes, seguir luchando para que pueda existir esto, pues, ¿no? Que pueda existir espacios diferenciados para adolescentes, que pueda haber también, si me pongo a hablar de todo lo que queremos, eso dudaría más. Pero bueno, creo que lo principal es que se pueda dar una ley de educación sexual integral, pues, y que
para que los adolescentes pues se puedan prevenir los casos de violencia, los casos de embarazo adolescente y ya pues los adolescentes y jóvenes también seguir en pie de lucha para que por una igualdad de género y escuelas y espacios seguros de todo tipo de violencia y libre de discriminación. Pues, y los jóvenes pueden contribuir porque desde como adolescentes hemos creado una agenda política. Los adolescentes pueden hacerlo, como adolescente puedes hacerlo, puedes hacer incidencia, como adolescente puedes hablar de violencia, puedes dar talleres, puedes ir a hablar sobre violencia en tu casa, puedes hablar de violencia en tu colegio, puedes hablar de violencia con tus compañeros, con tus amigas, con tus amigos, y para que puedan prevenir. Puedes ir difundiendo. Por ejemplo, yo hablo con mi amiga y digo, mira, acá ¿sabías que acá existe un centro de emergencia mujer? Está muy cerca. ¿Sabías que en la posta están brindando preservativos, están brindando obligatorio, tienen que brindar el kit de emergencia? O creo que en el hospital de San Juan de Lurigancho hay un espacio diferenciado para adolescentes, si no me equivoco. Pero así pues como que pasarnos la voz y podemos hacer incidencia. Los adolescentes pueden hacerlo, los jóvenes pueden hacerlo. Es muy importante que el Estado, las entidades públicas puedan ver a los adolescentes que lo pueden hacer. Los adolescentes son tomadores de decisiones, los adolescentes pueden hacerlo y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir haciendo incidencia, vamos a seguir luchando por que exista una ley de educación sexual integral, para que exista, para que ya no exista, para que ya no haya más violencia hacia la mujer y desigualdad, pues que nosotros queremos espacios, escuelas seguros, libres de todo tipo de discriminación y violencia. Y como adolescentes vamos a seguir activando por la igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila, por compartirnos un poco más de ti y la importancia, la lucha que realiza junto a la colectiva Activemos por la Igualdad y Vayamos SJL. No se olviden seguirles en todas sus redes sociales. Juntas somos más fuertes, Cami. Ya saben, amigas, especialmente a las adolescentes que nos están escuchando, dejemos de lado el adultocentrismo y machismo que quiere apagar nuestra llama, a empoderarnos y a luchar por nuestros derechos. Chicos y chicas, atentos y atentas con nuestra trivia. Escribe la respuesta correcta en la caja de comentarios de nuestra transmisión de Facebook. Ya saben, estamos conectados a través de Facebook de la radio Estéreo Villa 101.7, Comunicación para la Vida. Pueden enviar saludos, preguntas, sin roches, sin paltas. Claro que sí. Recuerden que venimos con nuestra siguiente invitada de lujo para hablarnos sobre la situación de las mujeres en el Perú y el porqué de salir a las calles a marchar. Trivia Tejiendo Voces. ¿En qué año se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer? A. 1900. B. 1950. C. 1975. Y D. 1945. La respuesta después del corte. Ya regresamos con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Escuchas Estéreo Villa. Por todas las compas marchando en... Vecinas, ya llegó el programa Voz Viva de Mujer. ¿De qué trata, vecina? Es un programa radial para tratar los problemas de la ciudad y del barrio, donde la voz de la mujer tiene voz. ¡Qué bueno, vecina! Entonces, es un programa para nosotras. Voz Viva de Mujer. Los lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la noche, pasa la voz. Por Radio Estéreo Villa, 101.7 FM. Comunicación para la vida. Y también queremos decir, compañeras, que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida y aquellos que quieran presentar sus propuestas, compañeras, de carácter político, que la presenten, que discutan, que debatan, compañeras, pero que no amenacen dirigentes, porque si se toca una sola dirigente, compañeras, o un solo dirigente en Villa El Salvador, el pueblo de Villa El Salvador se va a levantar, compañeras. Nos levantaremos, compañeras. Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa...
15 de febrero 1992, María Elena Moyano fue cruelmente asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. No debemos olvidar su lucha por los derechos de las mujeres, la paz, justicia y la igualdad. Hoy, 32 años después, María Elena Moyano, mujer, dirigente social y política, heroína nacional, sigue presente. El Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de Villa El Salvador, Radio Estéreo Villa e Instituto ISMEN renuevan su compromiso con el legado de María Elena Moyano. Todos los sábados en Radio Estéreo Villa 101.7 FM presentamos Mediodía Sabatino con noticias, emprendimiento, salud, turismo, gastronomía, educación, entretenimiento y mucho más. Todos los sábados a las 12 del mediodía con la conducción de Gustavo Arauco en Mediodía Sabatino. Desarrollaremos una estrategia basada en un Nuestro análisis plan de acción detallado está alineado con con los objetivos de la empresa. Nuestra política Buscando fortalecer nuestra cultura organizacional. Mientras otros hablan y hablan, nosotros nacimos para resolver. Por eso estudiamos en CENATI, Instituto Líder en Formación Profesional Tecnológica con modelo de formación dual. Aprendes en sus laboratorios y talleres y en las empresas. De CENATI se nace. Cierre de inscripciones 7 de abril en admisioncenati.com. En las encuestas responde Estéreo Villa 101.7. Estamos de regreso con Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Trivia Tejiendo Voces. ¿En qué año se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer? A. 1900, B. 1950, C. 1975 y D. 1945. La respuesta correcta es la D. La ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Regresamos aquí con Tejiendo Voces, cuarta temporada, donde la información nos conecta. Por Radio Estéreo Villa 101.7, comunicación para la vida. Entramos al segundo bloque, en donde hablaremos sobre la situación de las mujeres en el Perú y el porqué de salir a marchar a las calles. Así es, Ale. Ya nos encontramos con nuestra invitada Amire Ortiz Arica, huancaína activista feminista y por los derechos humanos, abogada de la BUC con segunda especialidad en Derecho de Protección al Consumidor. Es directora general y fundadora de Acción por Igualdad, columnista de opinión en Huanca York Times, integrante de la Red Latinoamericana de Activistas de Colectiva y miembro de la Red Jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. Muchas gracias por acompañarnos, Amire. Esperamos que te encuentres muy bien y te dejamos ese espacio para que contestes. Cuéntanos un poquito sobre el 8M en Perú, cuáles son las principales demandas del movimiento feminista y para el 8M este año. Muchísimas gracias por la invitación y felicitarlas a ambas por este programa tan poderoso. Y en este caso hay que entender que el 8M es una fecha que conmemora a las mujeres, pero como actoras sociales, o como agentes políticas y también revalorizando el derecho de la mujer trabajadora. Pero en esa línea hay que tener una mirada contextualizada a nuestra propia realidad social actual y es por eso que se ha tenido a bien también dar a conocer la problemática que sufren las mujeres, como lo que hemos visto con las mujeres de distintas partes del Perú que salieron a alzar su voz en las manifestaciones de protesta por el actual gobierno de nuestro país. También tenemos una situación muy puntual, como por ejemplo el indulto al expresidente Alberto Fujimori, que se encuentra inmerso en un proceso legal y judicial por el caso de las esterilizaciones forzadas. Hablamos también de temáticas vinculadas a la trata y explotación que existen sobre las mujeres, incluso que son niñas, y también toda esta problemática existente sobre la falta de un trabajo digno para las mujeres. Así que son varias temáticas puntuales, eso no desconoce a otras problemáticas adicionales, ni tampoco es que una sea más importante que otra, pero son aspectos importantísimos que debemos tomar en cuenta en el contexto actual en el que nos encontramos.
Claro que sí, compañera. ¿Y cuál es tu opinión sobre los avances y desafíos en materia de los derechos de las mujeres en el Perú en los últimos años? Creo que hay que tener una mirada de alerta y de mucha preocupación porque lamentablemente en nuestro país está ocurriendo una situación de como de retrocesos a los pocos avances que hemos tenido. Hay una postura en general muy antidemocrática del Congreso de la República que tiene como principal labor la de representación, la de legislación, y lamentablemente esta primera función no está siendo del todo llevada a cabo como se debería. Es un Congreso que está velando por intereses propios, pero a su vez está tratando de promover proyectos legislativos que están burlando los derechos de las mujeres, ya sean como los derechos sexuales y reproductivos, los propios derechos en general a la vida digna. Y hay una situación muy preocupante o que se pretenda cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer. En general, este es un fenómeno que ocurre en distintas partes del mundo. Hay una postura grande antiderechos, pero lamentablemente en nuestro país hay un foco específico de esta intención de retrocesos por parte de grupos antiderechos que tienen muchísima alianza con, digamos, partidos o posiciones políticas sumamente cuestionadas. Y creo que merece la pena que comprendamos que lamentablemente cuando hay este tipo de personas en el poder es peligroso porque también pueden generar estos proyectos legislativos o políticas públicas si están en el Ejecutivo que pueden ser adversas para nosotras las mujeres. Actualmente no tenemos avances significativos en materia de garantía de derechos y por el contrario estamos como en una fase de resistencia y de aguante, por decirlo de manera coloquial, para que no haya mayores afectaciones. Wow, compañera, muy cierto lo que dices. ¿Y qué papel juega el sistema legal y judicial en la protección de los derechos de las mujeres en el Perú? Uy, ahí es importantísimo. Y sabes que ahí voy a citar un poco, porque no es una reflexión propia, pero es una reflexión que valoro y comparto, de la teórica feminista Rita Segato. Ella dice algo bien importante, que es que las sentencias tienen un rol ejemplificador en donde no solo tiene una finalidad de sancionar, por ejemplo, al responsable de un acto de violencia que puede configurar un delito, sino que la sanción tiene que ser tal que tiene que ser aleccionadora para que esto no vuelva a ocurrir en esta sociedad. Sin embargo, y lamentablemente en nuestro país, todavía tenemos muchísimos retos por el machismo enquistado también en las y los operadores de justicia. Y eso genera incluso trabas desde el momento en que las víctimas quieren alzar sus voces y presentar una denuncia. Por ejemplo, cuando no existe una buena configuración del delito por parte de la Fiscalía porque no aplica un adecuado enfoque de género, cuando el propio Poder Judicial tiene sesgos y tiene, digamos, entorpece su labor jurisdiccional por algunos estereotipos de género que son sumamente perjudiciales. Las mujeres incluso de por sí tienen muchísimas trabas para acceder al propio sistema de justicia porque están atravesando una situación de violencia. Y salir de ahí no es fácil. Pero cuando logran salir de ese espacio, al menos para poder denunciar, lamentablemente también se encuentran con esta barrera de que no son escuchadas o son nuevamente revictimizadas. Esto es algo que también tenemos que cuestionar porque los espacios de auxilio legal no pueden ser espacios que coloquen a las mujeres nuevamente en situaciones de violencia. Muchas gracias, compa. Hablando de violencia, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres peruanas para acceder a la justicia en casos de violencia de género? Yo creo que hay que tener un abordaje integral de nuestra propia realidad y comprender que las mujeres peruanas somos muy diversas. Tenemos, más allá del propio hecho de ser mujeres, otras vulnerabilidades. Y dicho esto, creo que hay que destacar, y no porque sea algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosas, sino destacar una problemática que es el racismo.
Y en el caso de las mujeres, per se, hay una situación de dificultades para acceder a los sistemas de atención en justicia, pero para las mujeres racializadas la situación es mucho más complicada. O para las mujeres que viven situaciones económicas precarias también, porque opera muchísimo clasismo. Yo creo que cuando una mujer ya que se encuentra en una situación más vulnerable por factores de pobreza, por factores de no haber accedido a educación de calidad, por no contar con una situación laboral estable, por ser racializada, por tener un lenguaje distinto al castellano, puede atravesar situaciones muchísimo más violentas por parte incluso de las propias autoridades que deberían proteger. No es poca cosa esto, hay que trabajarlo en el sentido de por eso tener una mirada interseccional, comprendiendo que las mujeres atravesamos también distintas situaciones de violencia en donde hay otros factores además de nuestro género. Y en el Perú, que es un país pluricultural, multicultural, esto es algo que no se debe de perder en el foco de la atención. Increíble, compañera. Es cierto que no solamente se nos discrimina por ser mujer, sino también ser mujer racializada o mujer de bajos recursos o una mujer que proviene de diferentes regiones del Perú. Y ahora, ¿cómo evalúas la respuesta del gobierno peruano ante la violencia de género y otras problemáticas que afectan a las mujeres? Yo creo que estamos viviendo en una situación caótica en nuestro país, con una democracia totalmente burlada y un gobierno ilegítimo, que creo que eso es un importante punto de partida, porque evidentemente un gobierno que no cuenta con un respaldo popular tiene que utilizar mecanismos antidemocráticos para afianzarse al poder. Bajo esta mirada, yo creo que este gobierno ha sido sumamente violento con las mujeres. Desde que han expresado este desacuerdo y esta protesta popular, que es un derecho constitucional de poder rechazar a este gobierno con el cual no ha habido una representación y en donde ha habido una movilización política con un rostro importante de mujeres. Y no solo mujeres tal cual, sino mujeres con, mujeres de distintas zonas de provincia. Así que ahí tenemos una situación sumamente preocupante de cómo el gobierno viene promoviendo también estas situaciones de violencia y no implementando ninguna política pública con enfoque de género. Tienes mucha razón, Amire, y hasta el gobierno a veces se hace indiferente o los ciegos ante estas problemáticas hacia las mujeres. Y hablando de violencia, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la participación de las mujeres en la política y la toma de decisiones en el Perú? Es sumamente vital e importante que las mujeres estemos en los espacios políticos. Caso contrario, no vamos a tener las acciones de gobierno o desde las instancias que fueran en favor de las mujeres. Históricamente, a veces las mujeres no hemos estado en estos espacios porque se nos ha destinado el espacio al hogar, a los cuidados, entre otros. Y claro, y es por eso que se ha diseñado una sociedad en donde las mujeres no hemos sido tomadas en cuenta, incluso en los propios modelos legislativos y en fin. Pero hay algo importante que creo hay que tener en consideración. El ser mujer únicamente no basta, sino el tener ese posicionamiento y esa convicción de estar a favor de las mujeres. Si no, veamos a la actual presidenta de la República, que pese a ser mujer, ha implementado acciones de violencia hacia las propias mujeres. Y eso es una muestra clara que el ser mujer no basta. Pero sí tenemos que seguir forjando todos los espacios de posicionamiento para que las mujeres puedan ser también tomadoras de decisiones y así tengamos una mejor garantía de nuestros derechos y que sigamos en esta lucha contra la violencia. Increíble, mire. Pues las mujeres nos hemos ido haciendo un campito en el espacio político y hemos roto esa marca que dice la mujer para el hogar. Y eso me lleva a la otra pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en el Perú? Aún existen muchas limitaciones y algo claro que también existe es la indiferencia social colectiva y la falta de atención, por ejemplo, a los casos de las niñas y adolescentes que se convierten en madres
de manera forzosa, producto de agresiones sexuales, incluso dentro de su propia familia, y pareciera a la sociedad importarles más otros preceptos, tal vez religiosos, que la propia dignidad, la propia vida y el propio bienestar de las menores. Y en general, el tema de derechos sexuales y reproductivos aún sigue siendo un desafío en nuestro país. Hemos visto cómo han bloqueado todas las acciones por implementar la educación sexual integral, generando malinformación y distorsionando de lo que se trata todo esto. Vemos que aún estamos muy lejanas, por ejemplo, a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que también se cree que es algo que no debería ocurrir cuando sabemos que ocurre en la realidad y que pone en riesgo a mujeres de más escasos recursos. Así que hay que entender que los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Y es algo que nos pertenece a las mujeres, que en general es a quienes más se les violenta estos por el simple hecho de existir. El reto está muy grande. Tenemos, por ejemplo, ahora un proyecto de ley que pretende la adopción desde el vientre, incluso desconociendo que la madre puede ser una niña, entre otros casos sumamente preocupantes que nos dan a conocer que nuestro país es uno de los países más atrasados de la región latinoamericana en la garantía de estos derechos. Totalmente de acuerdo contigo, compañera. Y bueno, retrocediendo unos años atrás, más o menos 2 añitos, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que en la pandemia ha impactado de manera específica a las mujeres en el Perú, tanto en términos de violencia de género como en otros aspectos? Creo que hay que ver que la violencia de género no solo se da en los espacios de las relaciones interpersonales. Para las mujeres la pandemia ha sido un episodio muy, muy, muy trágico y dramático en el Perú por distintos factores. Uno, porque también las estrategias para controlar la pandemia, que fue el confinamiento y el permanecer en casa, significó para muchas mujeres convivir con sus agresores sin tener posibilidad de escape. No es casual que muchas niñas se hayan convertido en madres, incluso no saliendo de casa. ¿Eso qué nos dice? Que los agresores están muchas veces dentro de casa y que es algo que a veces la sociedad pretende negarnos. Otra situación adicional es que las mujeres tenían una carga laboral de cuidados muchísimo mayor en épocas de pandemia, en donde tenían toda la mochila de la labor de cuidados adicional, y esto es un trabajo no reconocido, no remunerado y que genera muchas veces situaciones adversas a la calidad de vida de las mujeres. Y otro punto para cerrar que me gustaría comentar son las brechas de acceso a un trabajo digno que tienen las mujeres. Si de por sí había una situación en donde las mujeres no acceden a un trabajo formal, muchas veces ganan el sueldo mínimo o trabajan de manera informal, en el subempleo, con explotación y demás, la pandemia, que generó una crisis económica en general, afectó muchísimo más a las mujeres, quienes aún todavía en esta fecha tienen problemas para la reinserción laboral como corresponde. ¿Y esto qué genera? Dependencia económica. Y muchas veces la falta de autonomía económica nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad para que otros tipos de violencia puedan afectarnos y no tener las herramientas para poder al menos tener para mi taxi e ir a la comisaría a hacer una denuncia. Es por eso importantísimo entender toda esta red y esta cadena de violencias y verlo de manera integral. Increíble lo que nos cuentas, Samire. Como dices, muchas veces los agresores están en los propios hogares. Por eso, te quiero preguntar, ¿qué acciones o iniciativas pueden llevar a cabo las personas interesadas en apoyar la causa feminista y los derechos de las mujeres en el Perú? Algo siempre que sí tenemos que tener en cuenta y un punto de partida es dejar de criminalizar a las mujeres que realizan activismos. Dejar de cuestionar y sancionar, porque finalmente a veces pasa que se les sanciona más a las mujeres activistas que a los propios agresores, y eso no lo podemos permitir. Otra acción adicional es involucrarnos, hacer algo. Todas las personas podemos hacer algo aunque pensemos que no. Es evidente que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana,
pero si comenzamos a difundir nuestras ideas, a generar espacios de sensibilización hablando de esto con mis compañeras del colegio, del instituto, del trabajo, con mi familia, y generar esto de romper la naturalización de la violencia. Y a los hombres decirles también que efectivamente necesitamos que ellos se comprometan, pero sin invadir los espacios de las mujeres. Eso es importante. Y para ello lo que ellos tienen que buscar es romper esas alianzas de la violencia, enfrentar la violencia y no a las mujeres que cuestionan la violencia. Y también ellos hacer una mirada hacia ellos mismos y entender si tal vez han generado alguna situación de violencia y tratar de cambiar y mejorar y ser personas que no vean esto como algo natural. Si pueden participar en organizaciones, que las hay muchísimas, involúcrense. Dense un tiempito dentro de sus espacios de vida, que les aseguro que todas vamos a generar una mayor satisfacción de contribuir para una sociedad más justa y libre de violencia para todas. Te agradecemos infinitamente tu respuesta, Samir. Qué importante que es esta información y todo lo que nos has comentado hasta el momento. Ahora te dejo un espacio para que puedas despedirte de todos los adolescentes que te están escuchando y que les ha servido de mucho tus consejos y todo lo que nos has comentado. Yo les agradezco profundamente la invitación y los convoco a que formemos una sociedad mucho más fuerte y que rechace la violencia siempre. A las adolescentes decirles que no callen, que siempre levanten sus voces, que no están solas y que existe toda una red de mujeres que siempre estará presta a escucharles y a creerles cuando ellas quieran señalar algún tipo de violencia. Y a los jóvenes adolescentes decirles que ellos pueden ser parte de este nuevo cambio, de una nueva era en donde los hombres no violentan a las mujeres y sigamos adelante juntos y juntas construyendo una mejor sociedad. Ahora regresamos con nuestra sección más aclamada por el público. Por favor, tambores de intriga. Con ustedes, señoras y señores, ¿qué tal falta? En esta sección vamos a comentar sobre los momentos más humildes de la situación de las mujeres en el Perú. Proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer. Comisión que preside Evangélica Aguayo insiste con cambio de nombre de Ministerio de la Mujer por familia. Con 9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el predictamen que pretende cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por el de Familia. Bueno, acá podemos visibilizar un poco de lo que el gobierno quiere un poco opacar a las mujeres y retrasar todo el trayecto de avance que hicimos por la igualdad, por sacar nuestros derechos adelante y por expresarnos y que nuestra voz no sea opacada. Y es como si todo ese trayecto, todo el esfuerzo que hicimos y todas las voces que levantamos y a todas las que perdimos fuera para nada. Otra gran falta es que proponen ley de adopción desde el vientre materno que normalizaría gestaciones en menores de edad. Según el documento presentado, la propuesta busca disminuir los abortos clandestinos, sin embargo, no toma en cuenta la situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas víctimas de violación y normaliza que ellas mantengan un embarazo forzado y riesgoso. Ahora, luego de ver estas noticias tan faltas, vamos por algo que nos va a subir el ánimo. Recomendación de la peli. Ruido es una película mexicana dirigida por Natalia Beristain. La trama central gira en torno a la violencia contra las mujeres en México, pues la protagonista Julia es una madre desesperada que busca a su hija desaparecida y se conecta con otras mujeres cuyas vidas también han sido destruidas a causa de esta problemática. La película expone de manera cruda y salvaje lo que viven las familias de aquellas mujeres que jamás regresaron a casa. Está basada en hechos reales y lo notamos en el tráiler. Tan solo con verlo, el sentimiento de rabia, coraje, tristeza y desolación que siente una madre tras perder a su hija es totalmente visible. Una gran película para empatizar y abrir los ojos respecto a las realidades que vivimos las mujeres. Información sobre servicios diferenciados para adolescentes. Servicio de atención del CMI César López Silva. ¿No sabes qué hacer en este verano?
Recuerda que puedes recibir orientación y consejería en el servicio diferenciado para adolescentes del Centro Materno Infantil César López Silva, los jueves de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. No te olvides sacar cita al WhatsApp 99 23 04 63. Te lo repito por si se te fue algún número. 99 23 04 63. Ahora, por si las dudas, para que puedas sacar doble cita. 99 23 04 63. Cualquier consulta que tengas, quieras recibir orientación en psicología, salud sexual y reproductiva, información sobre infecciones de transmisión sexual, nutrición, entre muchas otras cosas, puedes sacar tu cita en el centro de salud más cercano. Te repito el número por si las dudas. 99 23 04 63. Ya estamos llegando al final de este programa conmemorativo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para entender que no es un día de celebración, sino de memoria y de lucha por una vida digna para todas las mujeres en su diversidad. En un momento para alzar nuestras voces, unirnos en solidaridad y exigir un cambio real, ya sea participativo en marchas, organizando eventos o simplemente educándonos sobre las luchas y logros de las mujeres en todo el mundo. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Instamos a todos y a todas y a todes las adolescencias a reflexionar sobre el papel que juegan en la lucha por la igualdad de género. Recordemos que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en la vida de las mujeres, tanto en nuestro entorno cercano como al nivel global. Ahora sí, eso ha sido todo el programa, amigos y amigas. Muchas gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final del programa. Este es un programa con bastante información para todos ustedes. Sigamos apostando por defender nuestros derechos y sigan disfrutando de su fin de semana. Esto fue Tejiendo Voces, donde la información nos conecta. Nos vemos en el siguiente programa aquí en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Buen fin de semana y diviértanse. Chao, que tengan un buen fin de semana. Chao, cuídense.